Laura Bozzo y Ana María Polo. Dos nombres que estremecen la televisión. ¿Sabías que estas dos grandes figuras del espectáculo se enfrentaron en una guerra que dejó a todos boquiabiertos? Escándalos de famosos, rumores de celebridades y polémicas de la farándula. Te lo contamos todo. Desde secretos del espectáculo hasta traiciones del medio artístico, en este video desvelamos lo que realmente ocurrió entre ellas. La verdad oculta ha salido a la luz y te garantizamos que no podrás creer lo que descubrimos. ¿Estás listo para conocer los detalles que han quedado en las sombras por tanto tiempo? Famosos en crisis, manipulación y un enfrentamiento que nunca imaginaste que llegaría tan lejos. Si quieres saber cómo comenzó todo, qué pasó entre Laura y Ana María, y lo que nadie se atrevió a contar, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias y traiciones de la farándula. La noche del sábado prometía ser una celebración inolvidable para las estrellas de la televisión hispana. Una exclusiva gala en Miami conmemoraba los 30 años de trayectoria de uno de los canales latinos más influyentes de América. Productores, conductores, actrices, influencers y periodistas del espectáculo se dieron cita para compartir copas, recuerdos y viejas anécdotas de la farándula. Pero lo que nadie se imaginaba es que aquella velada terminaría convirtiéndose en una de las historias y traiciones más comentadas de los últimos años. Un encuentro explosivo entre dos titanes de la televisión, Laura Bozzo y la doctora Ana María Polo. Ambas mujeres llegaron al evento con minutos de diferencia. Laura, como siempre, deslumbró con su entrada, un vestido rojo encendido, gafas oscuras y un séquito de asistentes que le abría paso entre la multitud. Sonreía, saludaba a los fotógrafos y lanzaba frases provocadoras como que pasen los verdaderos famosos. Por otro lado, la doctora Polo llegó con su habitual sobriedad, elegante, firme, con un traje negro impecable, acompañada por su manager y un par de colegas cercanos. La tensión se podía cortar con cuchillo desde el primer momento. Aunque nunca habían trabajado juntas, desde hace años existían rumores de celebridades sobre una supuesta rivalidad. Se hablaba de envidias profesionales, de productores que propusieron unirlas en un mismo programa y que fueron rechazados con rotundidad, y hasta de comentarios filtrados donde ambas se burlaban del estilo de la otra. Pero esa noche, por primera vez, estaban cara a cara. Y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Los organizadores del evento, en un intento de destacar a las grandes figuras presentes, cometieron un error fatal, sentaron a Laura y a la doctora Polo en la misma mesa. En un principio, ambas mantuvieron la compostura. Se saludaron fríamente, sin contacto visual. Pero la incomodidad era evidente. Cada brindis, cada comentario, cada mirada estaba cargada de tensión. Las cámaras y los teléfonos no tardaron en enfocarlas. Algunos ya presagiaban lo que vendría. Fue durante el segundo brindis de la noche cuando todo cambió. Un productor veterano subió al escenario y dijo, gracias a mujeres como Laura Bozzo y la doctora Polo, la televisión hispana ha aprendido a escuchar al pueblo. El comentario, que pretendía ser un homenaje, fue el detonante de lo que muchos consideran uno de los mayores escándalos de famosos del año. Laura levantó su copa y dijo en voz alta, yo no necesito un guión para defender al pueblo. Una frase aparentemente inocente, pero que todos entendieron como una puñalada directa a Polo. El murmullo fue inmediato. La doctora Polo, conocida por su carácter fuerte y directo, apretó la mandíbula y se acomodó en su asiento. No respondió. Pero la tensión ya era insoportable. Algunos invitados intentaron cambiar de tema, otros se alejaron discretamente de la mesa. En ese momento, se sentía en el aire que algo grave iba a pasar. Las traiciones del medio artístico, que durante años se habían rumoreado, ahora tomaban forma en vivo y en directo. La fiesta, que pretendía ser una noche de gala, se convirtió en una olla a presión. Entre risas forzadas y copas de champán, dos de las mujeres más poderosas del espectáculo latino estaban a punto de protagonizar un enfrentamiento que revelaría la verdad oculta, los egos heridos, y los secretos del espectáculo que muchas veces se ocultan tras los reflectores. Nadie lo sabía todavía, pero esa noche marcaría un antes y un después en la historia de la televisión. Y lo peor, estaba por comenzar. La tensión ya flotaba en el aire. Cada palabra era como una chispa en una sala repleta de gasolina. Tras el polémico comentario de Laura Bozzo, los murmullos no cesaban y las miradas se clavaban en la mesa más comentada de la noche. La doctora Ana María Polo, visiblemente incómoda, intentó mantener la calma. Pero quienes la conocen saben que cuando se siente atacada, no se queda callada. Fue entonces cuando, sin mirar directamente a Laura, respondió con voz firme, y a mí no me hace falta gritar para que la gente me escuche.
Un golpe seco, directo, preciso. Ese cruce de frases encendió las alarmas. Los asistentes, algunos con sus celulares ya grabando discretamente, comprendieron que estaban presenciando el inicio de una guerra pública entre dos leyendas de la televisión hispana. En cuestión de segundos, aquella celebración se convirtió en el escenario perfecto para una de las polémicas de la farándula más intensas del año. Lo que parecía un simple intercambio verbal era en realidad la punta del iceberg de una historia de traiciones y rivalidades ocultas que llevaba años gestándose. Varios asistentes comenzaron a comentar lo que muchos ya sabían: entre Laura Bozzo y la doctora Polo existía una enemistad silenciosa desde hace más de una década. Todo comenzó, según fuentes cercanas, cuando un importante productor de televisión propuso un talk show conjunto. La idea era juntar a dos mujeres de gran influencia y carisma, pero los egos no lo permitieron. Laura habría rechazado la propuesta alegando que nadie la iba a opacar, mientras que Polo, por su parte, respondió que no compartía micrófono con personas sin ética profesional. Desde entonces, los rumores de celebridades y los secretos del espectáculo comenzaron a circular sin tregua. La tensión escaló rápidamente. Laura, fiel a su estilo frontal y provocador, se levantó de su silla, levantó su copa y lanzó otra indirecta que dejó helados a los presentes. Algunas se creen juezas, pero ni siquiera saben lo que es vivir en la calle con el pueblo. Aunque no mencionó nombres, todos sabían a quién iba dirigida la frase. Polo, que ya había perdido la paciencia, miró fijamente a su contrincante y le dijo sin rodeos: no necesitas actuar tanto, Laura. Esto no es tu circo. El escándalo ya era imparable. Los asistentes comenzaron a grabar más abiertamente. Algunos, incómodos, se alejaron de la escena. Otros, con morbo, se acercaban para no perderse ni una palabra. La fiesta ya no importaba. El homenaje había quedado en segundo plano. Todos estaban pendientes de ese duelo de titanes. Las redes sociales empezaban a llenarse de mensajes: Laura y la doctora Polo se enfrentan en vivo, famosos en crisis, la pelea más épica del espectáculo, la verdad oculta sale a la luz. Y es que esto no era solo una discusión. Era el estallido de años de tensiones, de traiciones del medio artístico, de celos, orgullo y heridas sin sanar. Era la representación viva de cómo, detrás de las cámaras y las sonrisas de televisión, existen rivalidades feroces, historias turbias y un mundo donde la fama y el poder se disputan a puñetazos verbales. La producción del evento intentó intervenir. Un asistente del canal se acercó a ambas para calmarlas, pero fue ignorado. Laura gritó: a mí nadie me calla, mientras Polo respondió con frialdad: entonces que hablen las cámaras. Esa última frase retumbó como una sentencia. Porque, sin saberlo, ambas estaban a punto de protagonizar uno de los capítulos más escandalosos y virales de sus carreras. Y así, entre frases llenas de veneno, miradas fulminantes y un público dividido entre la admiración y el asombro, la noche continuó. Pero ya nada sería igual. Lo que vendría después sería aún más impactante, revelando la verdad oculta detrás de dos mujeres que marcaron historia, y que ahora parecían decididas a destruirse mutuamente. Lo que comenzó como un intercambio de indirectas terminó en un verdadero campo de batalla verbal frente a las cámaras y decenas de testigos. Mientras la fiesta seguía decorada con luces, copas y música suave de fondo, la atención se centraba solo en una cosa: el escándalo entre Laura Bozzo y la doctora Ana María Polo. Las miradas ya no eran de admiración, sino de asombro. Los teléfonos grababan sin piedad. La tensión crecía a cada segundo. Laura, encendida por la indignación, se abalanzó hacia la mesa de la doctora Polo y señaló con el dedo mientras gritaba: tú no representas al pueblo. Eres una farsa disfrazada de autoridad. La sala enmudeció. Algunos creyeron que todo era una actuación. Otros, los que conocían bien los entresijos de la farándula, sabían que se trataba de un conflicto real, un choque de egos largamente contenido. Era uno de esos escándalos de famosos que no se olvidan fácilmente. Polo se levantó con calma, pero con una mirada tan cortante como su tono de voz: no necesito escándalos para tener audiencia. A mí me respetan por lo que soy, no por gritar como una desquiciada. Fue en ese momento que el silencio se rompió en gritos, cámaras apuntando y flashes capturando cada segundo de la escena. Dos figuras emblemáticas de la televisión latina estaban en plena guerra, dejando al descubierto los más oscuros secretos del espectáculo. La seguridad del evento se apresuró a intervenir. Varias personas rodearon a ambas mujeres intentando mediar, pero la discusión ya había escalado más allá del control. Lo que estaba en juego no era solo una fiesta. Era el orgullo, la trayectoria, la imagen pública.
Era una lucha de poder entre dos mujeres que, por años, habían sido símbolo de autoridad y controversia en sus respectivos programas. Ahora, ambas eran famosas en crisis, protagonistas de una historia que dividía al público entre quienes apoyaban a una o a la otra. Mientras la pelea continuaba, algunos testigos aseguraron haber escuchado a Laura decir: «Yo viví en carne propia el dolor del pueblo. No me senté en un escritorio a juzgar a la gente como tú». A lo que Polo respondió con frialdad: «Y yo no hice espectáculo con el sufrimiento humano para subir el rating». Frases que lo decían todo. Frases que revelaban la verdad oculta que durante años había sido ocultada bajo el barniz del éxito televisivo. La dirección del canal que organizaba el evento intentó evitar que el escándalo llegara a los medios, pero ya era demasiado tarde. Las redes sociales ardían. Los hashtags #Polo versus Bozzo, #Guerra de Titanas y #Traiciones del medio artístico se volvieron tendencia mundial. Influencers, periodistas y fanáticos comentaban sin parar. Algunos aplaudían el valor de ambas por decir lo que pensaban. Otros lamentaban ver a dos iconos de la televisión rebajarse a ese nivel. Pero todos coincidían en algo: estaban presenciando una de las polémicas de la farándula más virales de la década. Horas después, ambas abandonaron el evento por separado, escoltadas por sus equipos. Ninguna dio declaraciones a la prensa en ese momento. Pero los rumores comenzaron a crecer. Se decía que Laura Bozzo planeaba contar su versión en exclusiva en su canal digital, mientras que Polo, más reservada, habría convocado a su equipo legal por lo que consideraba una difamación pública. Lo que era claro es que este escándalo no terminaría ahí. El conflicto apenas comenzaba, y lo peor, estaba por salir a la luz. Porque cuando dos potencias mediáticas se enfrentan, el daño no solo es personal. Es profesional, es emocional, es histórico. Y detrás de todo eso, hay una cadena de historias y traiciones que finalmente estaban siendo reveladas ante el mundo entero. Apenas unas horas después del enfrentamiento, el escándalo entre la doctora Ana María Polo y Laura Bozzo ya había salido de la sala de eventos para apoderarse por completo del mundo digital. Las redes sociales explotaban con comentarios divididos, y lo que era una pelea privada se convirtió, de pronto, en una bomba mediática de proporciones épicas. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación: la filtración de un video sin editar, grabado por uno de los asistentes, que mostraba la verdad oculta de aquella noche. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se veía el momento exacto en que ambas figuras se enfrentaban cara a cara, sin filtros, sin cortes. Las expresiones eran claras, las palabras eran más duras de lo que los medios inicialmente reportaron. Lo que hasta ese momento parecía un altercado menor, se transformó en una humillación pública. Polo le gritaba a Laura: «Tú no eres abogada, eres un show barato que se alimenta del morbo», mientras Bozzo respondía con furia: «Y tú no eres ninguna santa, tus traiciones al medio artístico lo saben todos». La conversación revelaba mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ahí estaban, frente a frente, exponiendo años de resentimientos y acusaciones que llevaban guardadas en silencio. Aquello no era solo una pelea de egos, era una declaración de guerra. Y los internautas lo sabían. Cientos de canales de chismes, páginas de fanáticos y cuentas especializadas en escándalos de famosos comenzaron a analizar cuadro por cuadro el video filtrado, mientras creaban contenido exponiendo las posibles razones detrás del conflicto. Muchos comenzaron a escarbar en el pasado de ambas. Aparecieron testimonios de excolaboradores, antiguos productores y hasta celebridades que habían trabajado con ellas. Se hablaba de viejas envidias, de contratos arruinados, de campañas de desprestigio. La audiencia estaba fascinada. Era como una telenovela real que mostraba las traiciones del medio artístico con toda su crudeza. Cada nuevo detalle reforzaba la idea de que lo que se vivía no era una simple discusión, sino una grieta profunda en el universo de la televisión hispana. En este punto, los fanáticos se dividieron. Algunos defendían a Laura Bozzo con el argumento de que ella siempre fue directa, sin pelos en la lengua, y que su autenticidad la hacía real. Otros respaldaban a la doctora Polo, valorando su trayectoria jurídica y su compromiso con la verdad y la justicia. Pero, por encima de todo, lo que más llamó la atención fue cómo ambas mujeres, sin quererlo, pusieron sobre la mesa los secretos del espectáculo que muchas otras celebridades intentaban esconder. Medios internacionales comenzaron a cubrir la noticia. Programas como El Gordo y la Flaca, Ventaneando y Suelta la Sopa dedicaron segmentos enteros al enfrentamiento. Se hablaba de la posibilidad de demandas por difamación, de represalias contractuales, incluso de que alguna de las dos perdería futuros proyectos televisivos. Las consecuencias eran reales.
Las carreras de ambas estaban en juego. Este no era solo un escándalo pasajero. Era un punto de inflexión. Para entonces, algunos se preguntaban si esto era el inicio de los últimos días del famoso estilo televisivo que ambas representaban. En una industria cada vez más cambiante, con audiencias jóvenes, redes sociales y nuevas plataformas digitales, la pelea entre dos divas consagradas representaba el colapso de una era dorada y el comienzo de una nueva etapa más caótica, más salvaje, más viral. Lo que quedaba claro era que esta historia seguiría dando de qué hablar. Porque cuando dos figuras tan poderosas deciden enfrentarse sin filtros, el mundo escucha, observa, y no olvida. Y mientras las cámaras siguen rodando, el público exige más. Más verdad, más drama, más rumores de celebridades convertidos en realidad. Y así, la tormenta apenas comenzaba. Lo que estaba por venir sería aún más oscuro, y aún más revelador. Después de la filtración del video, el conflicto entre Laura Bozzo y la doctora Ana María Polo alcanzó un punto de no retorno. Los medios de comunicación no daban tregua, los analistas de entretenimiento se peleaban en los paneles para ofrecer su versión de los hechos, y las redes sociales servían con teorías, especulaciones y memes. Era una tormenta perfecta, una de las más virales polémicas de la farándula en años recientes. Pero lo que más sorprendió fue el giro inesperado que ambas protagonistas tomaron, el silencio. Ninguna de las dos hizo declaraciones formales tras el escándalo. Las cámaras las buscaron, los reporteros las acosaron, y sus representantes se limitaron a decir que no harían comentarios por el momento. Fue un silencio ensordecedor, uno que más que apaciguar, alimentó los rumores de celebridades que venían circulando desde hacía años. Algunos aseguraban que el silencio era estratégico. Que ambas estaban negociando exclusivas con grandes cadenas de televisión. Otros afirmaban que sus abogados les habían prohibido hablar por temor a una demanda cruzada. Pero en el fondo, lo que ese silencio revelaba era algo mucho más profundo, el impacto real que este conflicto había tenido en sus vidas. Fuentes cercanas a Laura Bozzo filtraron que la conductora se encontraba emocionalmente devastada. No solo por la pelea pública, sino por la ola de críticas que recibió, especialmente de sectores que alguna vez la apoyaron. Dicen que se encerró por días en su casa de Miami, apagó el celular y canceló sus compromisos. Era, sin duda, uno de esos momentos en que un personaje público enfrenta sus propias sombras. Era una Laura Bozzo herida, vulnerable, como pocas veces se había mostrado. Una famosa en crisis. Por otro lado, la doctora Polo también vivió su propio terremoto. Aunque intentó mantenerse firme, los rumores comenzaron a afectarla. Se hablaba de tensiones internas en su equipo de producción, de patrocinadores retirando su apoyo, e incluso de una posible suspensión indefinida de su programa. Algunos allegados revelaron que Polo, tras años de carrera impecable, se sentía traicionada por el medio que tanto la había aplaudido. Era como si el escándalo hubiera abierto la puerta a los secretos del espectáculo que muchos creían enterrados. En este clima de incertidumbre, los fanáticos comenzaron a escarbar aún más en los pasados de ambas. Salieron a la luz antiguos enfrentamientos con otras figuras de la televisión, episodios oscuros, decisiones polémicas. Todo lo que antes se mantenía en las sombras ahora era tema de conversación. El público no solo quería saber qué pasó esa noche, quería entender todo el trasfondo, las historias y traiciones que llevaron a ese momento explosivo. Y mientras los medios hablaban y los seguidores tomaban bandos, algo quedó claro, esta pelea había marcado un antes y un después. No solo por el contenido del enfrentamiento, sino por lo que simbolizaba. Era el reflejo de una industria que muchas veces enfrenta a sus propias estrellas hasta destruirlas. Era la muestra viva de cómo el éxito puede volverse frágil cuando los egos, las heridas del pasado y la exposición mediática se combinan. El silencio de Polo y Bozzo no fue un cierre. Fue una pausa tensa, un espacio para tomar aire antes de lo inevitable, el próximo capítulo de esta guerra. Porque en el mundo del espectáculo, los conflictos no mueren, se transforman. Y esta historia todavía tenía mucho por revelar. El mundo ya no esperaba disculpas. Esperaba revelaciones. Esperaba venganza. Esperaba ver quién daría el siguiente paso. Y aunque ambas estaban en silencio, el escándalo seguía creciendo. Como una ola que se niega a retroceder. La pregunta era, ¿quién rompería el silencio primero? ¿Y con qué consecuencias? El silencio terminó de manera abrupta. Fue Laura Bozzo quien dio el primer paso. En un inesperado en vivo desde sus redes sociales, apareció visiblemente alterada, con la voz entrecortada y el semblante endurecido. Sin maquillaje, sin escenografía, sin filtros.
Lo que se vivió aquella noche fue una confesión sin precedentes. Allí, frente a miles de seguidores conectados, Laura rompió su mutismo para revelar lo que, según ella, era la verdad oculta detrás de la doctora Polo. «Ya basta de callarme. Ya basta de mentiras», exclamó, mientras sostenía una carpeta de documentos que, según afirmaba, contenían información comprometedora sobre los inicios del programa Caso Cerrado, contratos dudosos y secretos del espectáculo que la cadena habría intentado mantener enterrados por años. ¿Creen que yo soy la única con escándalos? No. En este medio todos tenemos cola que nos pisen. Y Ana María Polo, más que nadie. Las redes explotaron. Ese mismo día, el hashtag #La Verdad de Bozzo fue tendencia en 10 países. Canales de chismes, influencers y periodistas de entretenimiento se lanzaron sobre cada frase del directo, analizando los documentos que mostró, investigando los nombres, buscando confirmar las acusaciones. Fue un golpe directo al corazón de la imagen de Polo. Y aunque muchos dudaron de la veracidad de las pruebas, el daño ya estaba hecho. Solo 2 días después, la doctora Ana María Polo respondió. Y lo hizo a lo grande. No fue en redes, sino en una entrevista exclusiva con una cadena televisiva de alto perfil. Allí, sentada frente a las cámaras, con un tono firme y calculado, expuso su propia versión de los hechos. Acusó a Laura Bozzo de actuar movida por los celos, por el resentimiento y por el fracaso de sus últimos proyectos. Aseguró que todo lo mostrado en ese en vivo eran rumores viejos y documentos manipulados. Y agregó algo que encendió el escándalo aún más. Ella no soporta que mi programa siga al aire. Me odia porque represento lo que ella quiso ser, una mujer respetada en el medio, sin necesidad de fabricar tragedias ni usar el dolor ajeno como circo. Esa frase fue una bomba. Las redes se volvieron a dividir. Algunos aplaudían la elegancia de Polo, otros defendían la franqueza de Bozzo. Pero todos coincidían en algo, lo que estaban presenciando no era solo una pelea entre 2 personalidades, era una guerra abierta dentro del mundo de la televisión hispana. Una guerra que sacó a la luz décadas de traiciones del medio artístico, contratos turbios, egos desbordados y famosos en crisis. Ambas mujeres, sin quererlo, se habían convertido en símbolos de 2 estilos completamente opuestos de hacer televisión. Laura, con su enfoque explosivo y sin censura. Ana María, con su formato estructurado y su imagen de autoridad. Y ahora, en plena era digital, sus pasados y presentes estaban siendo juzgados por millones en tiempo real. Con el paso de los días, la tensión no bajó. Más bien, se intensificó. Se anunciaron investigaciones internas en ambas cadenas. Algunos patrocinadores retiraron apoyo. Y las plataformas digitales se llenaron de contenido analizando cada paso de este escándalo que ya había quedado marcado como uno de los más potentes de los últimos tiempos. Pero lo más impactante fue el anuncio que llegó semanas después. Una productora independiente estaba preparando un documental titulado Historias y Traiciones, el enfrentamiento que sacudió la televisión. Un proyecto que, según adelantaron, incluiría testimonios de excolaboradores, material inédito y, sobre todo, la versión no autorizada de los hechos. Las redes estallaron nuevamente. Todos querían saber más. Y así terminó, o quizá apenas comenzó, una batalla que ya forma parte de las leyendas más oscuras y explosivas de la farándula hispana. Un conflicto que dejó cicatrices profundas, carreras tambaleantes y una lección clara. En el mundo del espectáculo no hay aliados eternos. Solo intereses, egos y muchas veces, la verdad oculta. Y así concluye este explosivo capítulo de Historias y Traiciones. ¿Qué opinas de todo lo que sucedió entre Laura Bozzo y la doctora Ana María Polo? ¿Crees que la guerra entre ellas está lejos de terminar? Déjanos tu comentario y comparte tus teorías sobre lo que realmente ocurrió esa noche. No olvides darle me gusta si te ha gustado este video, suscribirte a nuestro canal para no perderte más escándalos de famosos, rumores de celebridades y las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Activa la campanita para que siempre estés al tanto de los últimos secretos del espectáculo. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía, y nos vemos en el próximo video con más polémicas de la farándula.